Voy a dar inicio a la vuelta número 32. La vuelta número 32, que al igual que todas las que se han venido haciendo, se inicia con el abanico que va sobre el abanico que tenemos abajo de la vuelta anterior. Entonces sigo trabajando abanico sobre abanico de 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, ¿sí? Después del abanico es una cadena. Voy a montar mi gancho y en el espacio de abajo entre el abanico y el punto pu, ahí voy a hacer mi punto pu de 4 macizos. Dejo mi hebra en espera, la introduzco al ladito del primer macizo de este grupo de 4 y jalo la hebra para tener mi punto pu, ¿sí? Y voy a hacer una cadena y voy a hacer el primer macizo de aquí sobre el punto pu que tengo abajo, ¿sí? Y tengo un macizo, una cadena, monto y el siguiente macizo va a ser sobre el macizo de la vuelta anterior y son 2, una cadena y en el siguiente macizo 3, una cadena, 4, una cadena, 5, una cadena, 6, una cadena, 7, una cadena, 8, una cadena, 9, una cadena, 10, una cadena, 11, una cadena, 12, una cadena, 13, una cadena, 14, una cadena, 15, una cadena, 16, una cadena, 17, una cadena y 18. 18 macizos en esta parte separados por una cadena, ¿sí? Entonces aquí me deben de quedar 18. No debe de quedar ni uno más ni uno menos. Son 18 macizos separados por una cadena. Después una cadena, monto mi gancho y aquí en la vuelta anterior tengo 1, 2, 3 macizos juntos. En el tercer macizo yo voy a ingresar mi gancho y voy a hacer ahí un macizo y sin espacio de cadena monto y en este espacio de cadenas voy a hacer el siguiente macizo y otra vez sin espacio de cadenas voy a montar y en el macizo de abajo voy a hacer mi macizo aquí para tener este grupo de 1, 2, 3 macizos sin espacio de cadena, ¿sí? Y después de esto me voy a lo que sigue en este lado en donde tengo que tener el mismo número de macizos con separación de cadena, los mismos que hice aquí, ¿sí? ¿Sí? Aquí hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Sí? Ahora de este lado tengo que tener 18 también. Entonces, después de este grupo de 3 macizos sin espacio de cadena, voy a hacer una cadena y aquí donde tengo este grupo de 3 abajo, 1, 2, 3. En el tercero ingreso mi gancho y hago 1, una cadena, 2, una cadena, 3, una cadena, 4, una cadena, 5, una cadena, 6, una cadena, 7, una cadena, 8, una cadena, 9, una cadena, 10, una cadena,
11, una cadena, 12, una cadena, 13, una cadena, 14, una cadena, 15, una cadena, 16, una cadena, 17, una cadena, y sobre el punto pub de abajo hago el 18, una cadena, 18 macizos, ¿sí? Separados por una cadena, y aquí ya llegué a donde está el punto pub y el abanico de la vuelta anterior, y entonces ahí es a donde voy a hacer mi punto pub de 4 macizos, ¿sí? 3 y 4 macizos. Dejo mi hebra en espera, ingreso el gancho al ladito del primer macizo de este grupo de 4, jalo mi hebra y tengo mi punto pub. Hago una cadena y ahora aquí abanico. Abanico como todas las demás vueltas en 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. ¿Sí? Ahí está. Después de eso voy a hacer 2 cadenas, monto mi gancho y aquí como ya se terminó el rombo, ¿sí? Entonces aquí arriba me voy a ir directo hasta el otro abanico en donde voy a hacer un abanico de 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Ahí está, ¿sí? Me va a quedar de esta forma aquí, ¿sí? Después de este abanico me paso directo, hago 2 cadenas y me paso directo al otro abanico para continuar con la vuelta, ¿sí? Y así llego al espacio en donde hay que repetir toda esta parte que he explicado. Ahora la voy a repetir aquí, ¿sí? Y entonces aquí va de una vez más la explicación de esta parte. Después del abanico es una cadena y en este espacio voy a hacer mi punto pub de 4 macizos, 2, 3 y 4. Dejo mi hebra en espera, introduzco el gancho aquí a un ladito del primer macizo de este grupo de 4 y voy a jalar esta hebra para cerrar estos 4 macizos y tener mi punto pub. Después una cadena, monto mi gancho y sobre el punto pub que tengo aquí abajo de la vuelta anterior voy a hacer un macizo. Ahí está, ¿sí? Y a partir de aquí voy a empezar a hacer una cadena, un macizo, una cadena, un macizo, ¿sí? Los macizos van sobre el macizo que tengo abajo. Entonces aquí llevo un macizo, una cadena y cuento 2, una cadena, 3, una cadena, 4, una cadena, 5, una cadena, 6, una cadena, 7, una cadena, 8, una cadena, 9, una cadena, 10, una cadena, 6, una cadena, 7, una cadena, 8, una cadena, 9, una cadena, 10, una cadena, 11, una cadena, 12, una cadena, 13. A ver, vamos a ver. Entonces es el abanico, después el punto pub y después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 macizos separados por una cadena. Yo los estaba contando mal entonces, ¿no? Sí, es el abanico, un punto pub y aquí ya empiezo a contar los macizos que tengo que tener en este espacio. Son 18. 1, 2, 3. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, ¿sí? 18, ¿sí? De un lado. Y 18 me tienen que salir de este otro lado, ¿sí? Pero aquí voy a hacer una cadena y aquí donde tengo estos 3 macizos de la vuelta anterior sin espacio de cadena, en el tercero es a donde voy a ingresar el gancho y voy a hacer un macizo y sin espacio de cadena. Ahora aquí en medio, en este espacio, voy a hacer otro macizo y sin espacio de cadena, ahora en este macizo de abajo voy a hacer el tercer macizo y me van a quedar aquí 3 juntitos. Estos 3 juntitos macizos sin espacio de cadena es la terminación de esta arañita que se fue formando en las vueltas anteriores, ¿sí? Por eso quedan aquí 3 macizos juntos, sin espacio de cadenas, porque es el punto o la esquina, la terminación de este punto de arañita, ¿sí? Que quedó arriba, ¿sí? Por eso debe de quedar de esta forma, debe de quedar así, ¿sí? Y ahora una cadena y ahora sí van los 18 macizos separados por una cadena, ¿sí? Aquí voy a contar 1, 2, 3. En el tercer macizo de abajo voy a hacer el primero, ¿sí? Y después una cadena, 2, una cadena, 3, una cadena, 4, una cadena, 5, una cadena, 6, una cadena, 7, una cadena, 8, una cadena, 9, una cadena, 10, una cadena, 11, una cadena, 12, y así hasta terminar y llegar a la parte del punto puff, ¿sí? Entonces tienen que ser 18, ahorita los voy a contar. Es importante que conforme los vayan haciendo, los vayan contando, porque les repito que no debe quedar ni uno de más ni uno de menos, ¿eh? Para que no en algunas partes nos quede más o menos macizos de los que deben de ser, ¿sí? Entonces aquí, después de los 3 macizos juntos, sin espacio de cadena, aquí cuento mis macizos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Me falta 1. El 18 lo voy a hacer sobre el punto puff que tengo abajo. Así, ya tengo 18, ¿sí? 18 aquí y 18 de este lado. Y ahora aquí voy a hacer una cadena y aquí me toca hacer mi punto puff de 4 macizos, 3 y 4, ¿sí? Dejo mi hebra en espera, introduzco el gancho a un ladito del primer macizo de este grupo de 4, jalo mi hebra y ya tengo mi punto puff. Una cadena y aquí me toca el abanico, ¿sí? Entonces son 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Después del abanico son 2 cadenas y aquí, como ya llegué al término de esta vuelta, voy a cerrar con un punto deslizado, ¿sí? Para cerrar esta vuelta número 32. Ahí está, ¿sí? Yo ya la terminé, pero ustedes se siguen hasta terminar la vuelta con el mismo procedimiento y contando los macizos para que nos queden como debe de ser, con la cantidad que les acabo de mencionar, ¿sí? Ahora voy a dar inicio a la vuelta número 33. En esta vuelta número 33 me voy a recorrer hasta en medio del abanico, hasta este espacio, y aquí voy a hacer otra vez un abanico de 2 macizos, 2 cadenas y
2 macizos, ¿sí? Después de eso es una cadena, monto y en este espacio voy a hacer el punto puff. Son 4 macizos, 2, 3 y 4. Dejo mi hebra en espera, introduzco el gancho a un ladito del primer macizo y jalo esta hebra y ya está mi punto puff, ¿sí? Después una cadena y ahora el primer macizo va a ser sobre el punto puff que tengo abajo. Ahí está, un macizo, una cadena y el siguiente va a ser en el macizo de abajo y llevo 2, una cadena, 3, una cadena y los vamos contando, 4, una cadena, 5, una cadena, 6, una cadena, 7, una cadena, 8, una cadena, 9, una cadena, 10, una cadena, 11, una cadena, 12, una cadena, 13, una cadena, 14, una cadena, 15, una cadena, 16, una cadena, 17, una cadena, 18, una cadena, 19, una cadena y 20. 20 macizos separados por una cadena, ¿sí? 20 macizos separados por una cadena. Y ahora me voy a pasar de este lado, en donde también de este lado me deben de quedar 20, ¿sí? Entonces voy a contar una cadena y aquí tengo los tres macizos juntos sin separación de cadena, que les digo que es el final del motivo de arañita que hice aquí abajo, ¿sí? Entonces me voy a pasar al 1, 2, 3, al tercer macizo, ingreso mi gancho y voy a hacer un macizo para seguirme de recorrido con los macizos separados por una cadena, ¿sí? Pero no voy a dejar de contar. Tengo que contar para cerciorarme de que estoy haciendo la cantidad que debe de ser. No debo de hacer ni macizos de más ni macizos de menos. Por eso es importante que siempre que lleguen a esta parte, ustedes van a contar los macizos en cada vuelta. Y les debe de quedar los que yo les estoy indicando. Aquí yo ya conté 20. Ahora de este lado me deben de quedar 20. Entonces aquí ya llevo 1, una cadena, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y el número 20 va a ser sobre el punto puff que tengo aquí abajo. Ahí está, 20, ¿sí? 20 y 20, pues bueno, sería un total aquí de 40 macizos separados por una cadena, ¿sí?
Si lo quieren hacer contando a partir del abanico y el punto PU, 40 macizos separados por una cadena, ¿sí? Lo pueden hacer. O si lo quieren dividir primero 20 hasta llegar aquí, a donde están los macizos que están sin separación de cadena de la vuelta anterior, ¿sí? Y aquí hacen hasta 20, contar 20 y después otros 20 aquí. O se quieren seguir así de lleno y contar los 40 macizos separados por una cadena, ¿sí? Pero ojo, hay que tener mucho cuidado que sean así como les estoy diciendo, ¿no? O de 20 en 20 de esta parte, o cuentan los 40, pero que realmente sean los 40, ¿sí? Y que sean macizo sobre macizo. O sea, quiero decir, un macizo que se hace en esta vuelta, pero que el macizo quede sobre el macizo que está abajo, ¿sí? Nada de que, ay, me faltó y ahora se lo voy a meter uno por acá en medio, otro por acá de lado, o al fin que no se ve. No, pues sí se ve, sí se ve. Y por eso, si hacen eso, no les va a quedar de la misma proporción un lado que de otro que estén trabajando la falda. Entonces por eso hay que tener mucha precaución en ir contando los macizos, las cadenas, los puntos pub, los abanicos, los rombos. Por eso es la cantidad de videos que les he hecho hasta ahorita, hasta esta vuelta número 33. Nos hemos ido paso a paso para que ustedes lo hagan con detenimiento, con paciencia y lento, ¿sí? El que lo hagan lento tiene un propósito, es de que se haga lo mejor posible. Y hacer lo mejor posible es que se haga de acuerdo a las indicaciones que yo les estoy dando, porque si no, no tendría sentido hacer tanta grabación y tanto video. Entonces, ojo con eso. Si queremos tener una prenda que realmente quede bien hecha, por favor, sigan las indicaciones que yo les estoy diciendo, ¿sí? Nada de que al fin que no se ve, al fin que no se nota, al fin que, o sea, no, vamos a trabajar bien y por eso es tanto trabajo y tanto video, ¿sí? Precisamente para hacer las cosas pausadas, para hacer las cosas bien, contar bien los macizos, las cadenas y todo el procedimiento que hasta ahorita se ha hecho, ¿sí? Entonces, aquí en esta vuelta, después del macizo que va sobre el punto pub, es una cadena, y aquí voy a hacer entre el punto pub y el abanico de abajo, que es de la vuelta anterior, hay este espacio. Aquí voy a hacer mi punto pub, ¿sí? Y el punto pub siempre, siempre va a ser de 4 macizos en todas las vueltas, ¿sí? Siempre va a ser de 4 macizos. Dejo mi hebra en espera e introduzco el gancho en el primer macizo a un ladito y jalo esta hebra y ya tengo mi punto pub. Después es una cadena y aquí ya es el abanico de 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, ¿sí? Y después de eso son una cadena, nada más una cadena. Monto y ahora me voy hasta el otro abanico, donde voy a hacer otro abanico aquí, 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, ¿sí? Ahí está. Y me debe de quedar de esta forma aquí, ¿sí? Después de eso ya llegué a la parte en donde voy a repetir lo que acabo de explicarles de este lado, ¿sí? Los 40 macizos separados por una cadena. Pero antes de eso hay que hacer aquí el punto pub. Entonces después del abanico es una cadena y aquí voy a hacer mi punto pub, ¿sí? De 4 macizos, 3 y 4 macizos, dejo mi hebra en espera, introduzco el gancho a un ladito del primer macizo de este grupo de 4, jalo mi hebra y ya tengo mi punto pub. Y ahora sí, una cadena y sobre el punto pub de abajo o de la vuelta anterior voy a hacer el primer macizo. Ahí está. Y comienzo con una cadena y ahora sí es macizo sobre macizo, ¿no?
hasta tener 40 o hasta tener primero los 20, ¿no? Aquí ya llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ahí están mis primeros 20 macizos en esta parte. Ya. Ok, después de esos 20, aquí voy a seguir trabajando. Aquí tengo 3 macizos aquí abajo sin separación de cadena y voy a contar 1, 2, 3. En el tercero voy a ingresar mi gancho y ahí voy a continuar haciendo los macizos. Este es 1, una cadena, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y el 20 va a ser sobre el punto puff que tengo abajo, ¿sí? Una cadena y ahora me toca hacer mi punto puff. Entre el punto puff de abajo y el abanico de abajo está este espacio. Aquí voy a hacer mi punto puff de 4 macizos. Ahí está, ¿sí? Y voy a dejar mi hebra en espera. Voy a introducir el gancho en el al ladito del primer macizo de este grupo de 4 macizos. Jalo mi hebra y ya tengo mi punto puff. Hago una cadena y ahora me toca el abanico. El abanico de 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Ahí está, ¿sí? Y ahora, después del abanico, voy a hacer una cadena, monto y me paso directo al siguiente abanico que sigue, ¿sí? Y hago el siguiente abanico de 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, ¿sí? Ahí está, me debe de quedar así, ¿sí? Y ahora una cadena y entre el abanico de abajo y el punto puff de abajo, que es la vuelta anterior, está este espacio. Aquí voy a hacer mi punto puff, ¿sí? De 4 macizos, 4 macizos, dejo mi hebra en espera, introduzco el gancho a un ladito del primer macizo de este grupo de 4 y jalo para tener mi punto puff, ¿sí? Así. Y ahora sí, una cadena y otra vez voy a repetir lo que hice en esta parte, ¿sí? En esta parte voy a repetir
para tener un total de 40 macizos separados por una cadena. Y los puedo contar los 40 seguidos, o puedo hacer primero los 20 para cerciorarme que realmente queden 20 aquí antes de llegar a los 3 macizos que están aquí abajo de la vuelta anterior, que son sin separación de cadena, ¿sí? Para cerciorarme que realmente voy a tener aquí los 20 y los otros 20 aquí. Los puedo contar por separado, o puedo contar los 40 separados por una cadena, ¿sí? Eso ya es dependiendo de cómo ustedes quieran, pero que queden exactos los que yo les estoy diciendo que deben de quedar, ¿sí? Y bueno, entonces aquí ya no hay más que repetir lo mismo aquí en esta parte donde van los abanicos y donde van las casitas sin rellenar. Estas casitas que estamos trabajando ya en esta parte de la falda es la técnica de filet. La técnica de filet son casitas elaboradas por macizos y cadenas sin rellenar y quedan cuadritos. Estos cuadritos que estamos haciendo ahora en esta parte de la falda es la técnica de filet, ¿sí? Entonces, hasta aquí este video, y esta es la explicación para la vuelta número 33. Nos vemos en el siguiente video.